Hola a todos, este es el profesor Cristian. Esta es una explicación de matemáticas del grado noveno correspondiente al tema de notación científica. La notación científica hace uso de las propiedades de la multiplicación y la división por el número 10. Supongamos que tenemos el número 7.2 y lo queremos multiplicar por 10, ¿cierto? Haciendo uso de las propiedades de la multiplicación por las potencias de 10, el 10 tiene una potencia o un exponente 1 que no se escribe. Y eso quiere decir que este punto decimal lo voy a correr una posición a la derecha. A la derecha porque el exponente es positivo, ¿cierto? Un más que no se escribe. Entonces 7.2 multiplicado por 10 va a ser el número 72. Si el número 72 lo vuelvo a multiplicar por 10, voy a correr ese punto decimal. Cuando el número no se le escribe el punto es porque el punto está al final. Y ese punto lo voy a correr una posición ahora a la derecha. O sea que ese punto decimal que estaba inicialmente ahí se va a mover una posición a la derecha. Entonces 72 multiplicado por 10 va a ser 720. Si 720 lo vuelvo a multiplicar por 10, quiere decir que ese punto decimal que estaba aquí al final lo voy a correr una posición a la derecha. Y ese punto va a estar aquí, o sea que ese espacio lo relleno con un 0. Borro ese punto original y ese es el número 7200. Aprovecho para explicar que debemos tener mucho cuidado con cuál es nuestro símbolo del separador de miles y cuál es nuestro símbolo del separador decimal. En este caso el separador de miles va a ser la coma. Simplemente es una ayuda para leer ese número, o sea que es 7200. Este sí es el punto decimal, que me quiere decir cuántas posiciones decimales, o sea más pequeñas que el 1 o décimas, hay después del punto decimal. En nuestro caso va a ser el punto. Yo perfectamente puedo escribir ese número sin el separador de miles y todos sabemos que este es el número 7200. Pero el separador de miles es muy útil cuando el número va creciendo a los millones y a los miles de millones, como veremos seguramente en unos ejemplos, porque la notación científica sirve para expresar números que son muy grandes o números que son muy pequeños, con muchísimos puntos decimales. Volviendo a nuestro ejercicio, este número 7.2 lo he multiplicado por 10, 1, 2, 3 veces, usando 3 multiplicaciones de 10. Puedo simplificar esa operación haciendo uso de las potencias, ¿cierto? Eso quiere decir que el número 7.2 lo voy a multiplicar por 10 3 veces, porque tiene un exponente 3. Y la ley de desplazar el punto decimal sigue cumpliéndose. El 7.2 voy a desplazarle este punto decimal una posición, 2 posiciones y 3 posiciones, ¿cierto? Porque eso me dice el exponente, 3 posiciones. Los espacios los relleno con ceros y al final pongo mi punto decimal y borro el punto original. Eso quiere decir que el número 7.2 multiplicado por 10 a la 3 es equivalente a 7200. Yo le puedo poner el 0 después del punto decimal, 7200.0. Aunque muchas veces el punto decimal no se escribe, simplemente se deja expresado, ¿cierto? Así de fácil es usar las multiplicaciones de la potencia de 10. Si yo tengo el número 8,4 multiplicado por 10 a la 7, hago uso de las mismas propiedades. Este 8.4 voy a desplazarle el punto decimal. ¿Cuántas veces? Como diga el exponente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto? Pongamos los números para que no nos confundamos cuántas veces voy a desplazar el punto decimal. Quiere decir que ese punto decimal lo voy a poner al final. Los espacios los voy a rellenar con ceros. Si quiero pongo un 0 después del punto decimal. Borro el punto original. Y para ayudarme puedo poner las comas de separador de miles para poder leer este número que es 84 millones.
Entonces 8.4 por 10 a la 7 es igual a 84 millones. A este número de la izquierda se le llama notación científica. Y este número de la derecha es la notación normal. Es el mismo número, pero veamos que del lado derecho tiene una gran cantidad de ceros, ¿cierto? Y si el número va creciendo por 10 a la 15, por 10 a la 20, imagínense, se vuelve difícil de manejar. Y del lado izquierdo, la notación científica, que es reducida, muy fácil de entender y muy fácil de comparar entre números. Por eso es la que se usa cuando hablamos de método científico o de operaciones matemáticas avanzadas. ¿Qué características debe tener la notación científica? Es un número, ¿cierto? Un número, lo vamos a llamar X, multiplicado, voy a poner punto para no confundirnos con esta X, por una potencia de 10, ¿cierto? Que tiene un exponente, y ese exponente lo vamos a llamar Y. Cualquier número que esté en esta forma está en notación científica, pero tiene una característica. Antes del punto decimal solo puede tener un solo número. En este caso, antes de este punto decimal hay un solo número que es el 8. O sea que cumple este número la notación científica. Y otra propiedad, que ese número no puede ser el 0. Entonces, 1.2 puede estar en notación científica, un solo número antes del punto decimal. 7.8, 4.25, cualquier cantidad de números decimales, 7.3, 5, 6. Cuando hay 3, hay una confusión o una posible confusión a que yo puedo pensar que ese número es el 7356. Tener muy en cuenta cuál es nuestro separador de miles y cuál es nuestro separador decimal. ¿Listo? Ese número de arriba es el 7.356, 3 números decimales más pequeños que la unidad. Todos estos números cumplen con la notación científica. El número 12,4 no cumple porque tiene 1 y 2 números antes del punto decimal. El número 0,18, aunque tiene un solo número antes del punto decimal, ese número es el 0. Y dijimos que no puede ser el 0. Del 1 al 9 son cifras significativas, son aceptadas como notación científica. Pero el 0 no. O sea que este número no está en notación científica. 124.8 no, porque tiene 3 posiciones decimales. .0042. El mismo asunto. Tiene una cifra, pero es el número 0 que no es aceptado como notación científica. O sea que todos estos números no nos sirven. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no sirve mucho? Vamos a verlo. Queremos expresar el número 750 que está en notación normal y llevarlo a notación científica. ¿Cierto? Como no tiene punto decimal, quiere decir que ese punto está al final. Y tiene 3 números, o sea que no está en notación científica. Debo llevarlo a la notación científica. Como es un número más grande que 1, ¿cierto? 750 es mucho más grande que 1. Quiere decir que yo, para poderlo llevar a notación científica, debo correr ese punto decimal hacia la izquierda. Y si lo voy a correr hacia la izquierda, quiere decir que yo voy a dividir entre potencias de 10 para ir corriendo ese número. Este primer ejercicio lo vamos a hacer paso a paso. 750 dividido entre 10. Quiere decir que este punto decimal que está aquí lo voy a correr una posición a la izquierda. O sea que ese número es 75.0. Como tengo 2 números antes del punto decimal, todavía no he terminado.
O sea que ese número 75 voy a dividirlo entre 10 nuevamente. Este punto decimal que está aquí lo voy a correr una posición a la izquierda. O sea que este es el número 7.5. 7.5 ya cumple con la regla de que es un solo número diferente de 9 antes del punto decimal. O sea que ya llegué a la notación científica. O sea que mi número 750 en notación normal es el 7.5 multiplicado por una potencia de 10. La notación científica siempre es multiplicado por una potencia de 10. Si el exponente es positivo, voy a correr el punto decimal hacia la derecha, o sea que estoy multiplicando por 10. Y si el exponente es negativo, quiere decir que voy a dividir, o sea que voy a correr el punto decimal hacia la izquierda. Como en este caso, yo estaba dividiendo entre potencias de 10, ¿cierto? Para compensarlo, el exponente tiene que ser positivo, porque yo no voy a cambiar el número tiene que ser el mismo. Entonces, para compensar estas divisiones entre 10, yo voy a multiplicar por 10. ¿Cuántas veces? El número de veces que yo haya corrido o dividido entre 10. En este caso son 2. O sea que este número 750 en notación científica es 7.5 por 10 a la 2, positivo. Si el número original era mayor que 0, mayor que 1, el exponente va a ser positivo, recordémoslo. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Pues simplemente 7.5 por 10 a la 2, que está en notación científica, lo escribo en notación normal. Quiere decir que este punto que está aquí lo voy a correr 2 veces hacia la derecha, porque el exponente es positivo, 1 y 2 veces. O sea que el punto va a terminar aquí, relleno con ceros, borro el punto original. O sea que 7.5 por 10 a la 2 es igual a 750. He comprobado que mi notación científica está correcta. La notación científica también se la puede utilizar para convertir números muy pequeños en notación científica. ¿Cómo se hace? Supongamos que tenemos el número 0.000018. Entonces, al igual que el anterior, ¿qué voy a hacer? Necesito este punto decimal llevarlo al primer número significativo. El primer número significativo es el primer número diferente de 0, en este caso es el 1, ¿cierto? Para poderlo llevar ese número voy a tener que multiplicar por 10 varias veces, ¿cierto? 0.000018. Lo multiplico por 10, quiere decir que este punto decimal que está aquí se va a correr una posición a la derecha. Y me va a quedar 0. Con 3 ceros 18. Todavía no llego a una cifra significativa, o sea que vuelvo y lo multiplico por 10. Quiere decir que este punto decimal se va a correr una posición. 0.0018. Como todavía no llego a una cifra significativa, sigo multiplicando por 10. O sea que este punto decimal lo voy a correr una posición. Entonces me va a quedar 0.018. Repito el procedimiento hasta que llegue al número que yo estoy buscando. Finalmente, si multiplico por 10, voy a llegar a correr el punto decimal donde yo quiero, a 1.8, que es lo que yo quiero, llegar a un número que tenga un número decimal diferente de 0 antes del punto decimal. En este caso el 1 es diferente de 0, me sirve este número como el inicio de la notación científica. Entonces, el número 0.4018 en notación científica va a ser 1.8 multiplicado por una potencia de 10. Como yo multipliqué por 10, para compensar yo tengo que dividir por 10, o sea que la potencia de 10 va a ser un número negativo. ¿Cuántas veces? Tantas como yo haya corrido el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5 veces. O sea que mi exponente va a ser menos 5.
Lo podemos comprobar. ¿Cómo? Haciendo el proceso inverso. Vamos a llevar este número que está en notación científica a notación normal. Escribo mi número y ese punto decimal, como el número es negativo, se va a correr hacia la izquierda, porque estoy dividiendo entre 10, entre potencias de 10. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que ese punto decimal que estaba aquí al lado del 1, lo voy a llevar aquí. Tantas veces como me diga el exponente. Y como el exponente era negativo, tengo que ir hacia la izquierda. Completo con ceros. Debo volver al número inicial. ¿Cierto? El número inicial tiene 4 ceros antes del 1. Recordemos siempre borrar el punto original para poder tener un solo punto decimal. No podemos tener un número con 2 puntos decimales. Comprobamos que el número está bien escrito en notación científica. Siempre no tenemos que hacer todo este proceso. ¿Por qué? Porque ese es el poder de las potencias de 10. No tenemos que escribir cada desplazamiento que hagamos del punto decimal, simplemente contamos las posiciones. Por ejemplo, el número 87.500.000 lo quiero convertir en notación científica. Recordemos que si no tiene un punto decimal, el punto está al final. Ese punto lo voy a correr hasta que llegue a una sola cifra significativa antes del punto decimal. Quiere decir que lo voy a llevar hasta el primer número. Si yo me paso, ya tendría el número 0.8, que ese ya no está en notación científica porque el número que está antes del punto decimal es el 0. Recordemos que el 0 no es válido como notación científica. Entonces yo tengo que parar un número antes del final, o sea, hasta el primer número. O sea que ese punto decimal lo voy a llevar aquí. ¿Cuántas veces me corrí? Tengo que contar cuántas posiciones yo corrí ese número. Esta es la coma, este no cuenta como posición. Lo corrí 7 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces ese número de notación científica va a ser el 8.75 multiplicado por 10 a la menos 7. Menos o más. Como yo me corrí hacia la izquierda, tengo que compensar haciendo la multiplicación por 10 hacia la derecha, porque el número es el mismo. Yo no cambié el número, simplemente que lo escribí en notación científica. Entonces, un número mayor que 1, como es el 8 millones, siempre va a tener el exponente positivo en notación científica. Y un número menor que 1, o sea, los que tienen 0,00, esos son más pequeños que el 1, siempre van a tener en notación científica un exponente negativo. En este caso, el número es mayor que 1, va a tener un exponente positivo. Comprobémoslo. Vamos a escribir este número en notación normal. De notación científica lo vamos a llevar a notación normal. O sea que lo vamos a correr 7 posiciones a la derecha porque el número es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese punto decimal que está aquí va a viajar hasta acá. Tengo que borrar el punto original y rellenar con ceros. ¿Cierto? Para poderlo leer más fácil podemos unos separadores de miles. Ese número es el 87.500.000, que es exactamente igual al número original que tenemos en pantalla. Lo mismo sucede con los números más pequeños que 1, como el 0.000022. Escrito en notación científica, tengo que desplazar este punto decimal tantas posiciones hasta llegar al primer número diferente de 0, que en este caso es el 2. Quiere decir que este punto que estaba aquí, tengo que llevarlo hasta acá.
¿Cuántas posiciones corrí? Tengo que contar cuántas posiciones fueron. En este caso fueron 6 posiciones. O sea que ese número escrito en notación científica es el 2.2 multiplicado por una potencia de 10. Como es un número más pequeño que 1 y estoy multiplicando por 10, tengo que compensar dividiendo entre potencias de 10. El exponente va a ser negativo tantas posiciones como yo me haya movido. En este caso son 6 posiciones. Podemos comprobarlo nuevamente haciendo el proceso inverso. El número 2.2 lo vamos a correr, como es negativo, hacia la izquierda. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este punto que está aquí va a viajar hasta aquí. Relleno con ceros. Y borro el punto original. Es el número 0.000022. Tenemos 5 ceros antes del 22, al igual que el número original. Comprobamos que el número está bien escrito. Así se trabaja la notación científica. Espero que les haya servido esta explicación. Nos veremos en la próxima videoclase. Hasta luego.